Muchas gracias por este estupendo congreso, que es muy entretenido. Normalmente hago una advertencia, no oigo bien, uso audífonos y si queréis preguntar algo a lo mejor tenéis que repetirlo más fuerte para que os entienda bien. Hoy voy a tener que hacer otra advertencia, es todo lo que os iba a contar os lo han contado ya. Entre Jesús, los médicos y antes Marlon y tal, la ventaja es que el que ríe el último ríe mejor y os voy a llevar la contraria en todo. Bueno, el famoso mando. Nunca se sabe dónde vas a aprender la siguiente cosa interesante. En un bar en Barcelona me encontré esto y me hizo mucha gracia. Y bueno, si algo falla y tal, pues habláis y tal entre vosotros y... Un par de recuerdos a dos excelentes introductores de todo esto. Cajal, no sé por qué le dieron el premio Nobel por casualidad. Realmente este sí se lo creyó. Cajal fue absolutamente magnífico. Casi parecería que no era español. El tío pues, se lo sabía muy bien y entonces empezó a leer revistas alemanas, se suscribió y empezó a enviar artículos. No le hacían mucho caso. Así es que en un momento dado cogió todos sus preparativos, se fue a un congreso en Berlín y allí se puso y entonces la gente empezó a pasar por ahí y se corrió el rumor de que hay un español que tiene unas cosas alucinantes, ¿no? Y en efecto, es que no tenía nada que ver con lo que era, le llevaba décadas a todos los demás, ¿no? Y le dieron el premio Nobel. Él se lo creyó por encima de todo y fue realmente, y es el neurocientífico más citado, bueno, es absolutamente un premio Nobel brillante. Y Turing, por ponerlo en el otro lado, ¿no? Del que hablaré bastante. Un poco la charla es, digamos, aclarar un conjunto de conceptos que con frecuencia se confunden. Porque parece que hablamos de cosas con, bueno, un poco pues, meter la navaja así filosófica para decir qué quiero decir cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque es muy fácil confundirse, ¿no? ¿Es conveniente usar la comparación y el lenguaje de la neurociencia al hablar de computación? Bueno, puede ser una analogía, pero tengamos claro qué es lo que estamos diciendo, porque si no, insisto, nos confundimos. Y el problema de la comparación es que comparamos algo que conocemos a la perfección, los ordenadores sabemos exactamente lo que son, si no lo sé yo, le pregunto al ingeniero de software y demás, con el cerebro, que es algo que desconocemos en gran medida. Así es que muchas veces confundimos la terminología y hablamos de dos cosas que no solo no tienen que ver, sino que hay una, insisto, conocemos perfectamente y la otra para nada, o muy poco, o queda mucho por conocer, ¿no? Por ejemplo, pueden pensar las máquinas, pues, ¿qué queremos decir con pensar, ¿no? Precisamente, digamos, una de las grandezas de la pregunta de Turing, que empezó así su artículo, pueden pensar las máquinas, y él decía, bueno, qué lío, ¿qué es pensar y qué es máquina? Yo no me voy a meter en esto. Así es que hizo el juego de imitación que escribió el otro día Jesús, pero precisamente la ventaja de Turing es que pasó de un problema filosófico a un problema ingenieril. O sea, lo cambió, ¿no? No es que el problema filosófico no merezca la pena, que merece la pena, pero él dijo, no me voy a meter en el lío de definirlo, lo voy a cambiar. O, peor aún, cuando las máquinas sean más inteligentes que el ser humano. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Más inteligentes en qué? ¿O qué quiere decir exactamente? ¿Que calculen mejor? ¿Que jueguen mejor al ajedrez? ¿Que hablen mejor? ¿Que estén aquí y... ¿Qué queremos decir con que sean más inteligentes? Porque la singularidad parece que es cuando las máquinas sean más inteligentes que el ser humano en capacidad de proceso, en capacidad de proceso global, en capacidad de hacer una cosa en concreto. Es tan tremendamente confuso el de cuando sean más inteligentes que no acabamos de saber qué quiere decir, ¿no? Quiero distinguir dos cosas que con frecuencia se confunden, que ayer Jesús habló un poco, que es lo que se llama la inteligencia artificial fuerte y la débil, o yo le he llamado simulación e imitación funcional. Por simulación es cuando lo que queremos es conseguir una simulación de un cerebro que funcione como un cerebro. Como un cerebro, bien o mal, como lo hace el cerebro, que se equivoque como lo hace el cerebro y que nos importa tanto el resultado como cómo se produce el resultado. Entonces es un conjunto de proyectos que es muy interesante, que es simular el cerebro humano en su totalidad, tal como es. Y hay otra cosa que no tiene nada que ver, que es coger un conjunto de funciones humanas y tratar de imitarlas. Por ejemplo, calcular. Entonces no queremos que la calculadora funcione como funciona
el cerebro humano. Queremos que calcule, cuanto más rápido mejor. Y así un montón de funciones, ¿no? Pero esto se confunde, con enorme frecuencia se confunden las dos cosas. Voy a hablar un poco de la simulación. Simular un cerebro, bueno, pues tiene unas dificultades gigantescas según qué es lo que queramos hacer. 100.000 millones son 85.000, me parece, los últimos datos. De neuronas es una cantidad gigantesca para los ordenadores, gigantesca, depende de lo que queramos. Si queremos simular unas neuronas que se comporten como tales neuronas, es gigantesca, absolutamente fuera de cualquier capacidad de la supercomputación actual. El mejor supercomputador actual es completamente incapaz de simular una simulación realista de neuronas, hasta el punto de lo que podamos considerar realista. Y también es importante tener en cuenta algunas de las dificultades de los ordenadores. Consumen mucho. O sea, si el cerebro consume 20 vatios, la media de los 10 primeros supercomputadores, esto tiene algún tiempo esta transparencia, son más de 1 megavatio. O sea, tremendo. Tiene un consumo enorme. Precisamente, al final pongo una transparencia, uno de los problemas que tienen los ordenadores, los móviles, es que consumen mucho. Consumen una barbaridad, se calientan, son extremadamente ineficientes. 20 vatios es una bombilla, enana. ¿Para qué queremos simular un cerebro? Bueno, para construir una gran... Bueno, en principio seamos más modestos, realmente para intentarlo, para entenderlo. ¿Por qué? Porque al hacer simulaciones entendemos cuál es el problema, qué es lo que tenemos que... Pues, ¿cómo vamos a simular esto si no lo entendemos? Aparecen contradicciones en el modelo, es decir, las simulaciones, los modelos son absolutamente fundamentales en todas las ramas de las ciencias. En 1996 se produjo el último, digamos, ensayo nuclear en el atolón de Mururoa. Fue muy famoso y entonces pues hubo una enorme polémica. En el 98 India y Pakistán hicieron ensayos nucleares y fueron los últimos. Sin embargo, hasta 1996 se realizaron 2.000 ensayos nucleares, pruebas nucleares reales. ¿Por qué? Pues porque realizar una prueba nuclear es peligroso, caro, tienes en contra de la opinión pública, mejor no las haces. Entonces, ¿qué han hecho? Pues construir simuladores. De hecho, los mayores superordenadores del mundo están instalados en centros del ejército americano para realizar pruebas nucleares, simulaciones nucleares. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de tener el modelo listo, tienes que hacer una prueba, que es lo que hicieron los franceses en el 96, la última. A partir de entonces, todas las pruebas nucleares son en ordenador. De tal manera que si lo que queremos es simular el cerebro, podemos seguir abriendo cerebros de ratas hasta el infinito, pero cuando lleguemos a tener un buen modelo, a lo mejor ya no tenemos que hacerlo más. Pero hacer modelos no es tan fácil, ¿no? En física es muy fácil, ¿no? Velocidad igual espacio por tiempo, eso ya es un modelo. Lo puedo poner en un papel, en una fórmula, en un Excel, en un programa de ordenador, son todos modelos. Sin embargo, los modelos en ciencias biológicas son muy complicados. Hodgkin y Huxley en los años 50 recibieron el premio Nobel por modelar, por escribir las ecuaciones del potencial de acción de la neurona, que es un modelo excelente y que es muy fácil de llevar al ordenador. Y esto es brillante. Le dirán el premio Nobel, es brillante y es, digamos, de los pocos modelos clarísimos que tenemos. Bueno, con ese modelo, esto es lo de la izquierda simula, pretende ser el axón de una neurona. Con ese modelo tengo las ramas en este modelo tengo las ramas del axón de una neurona. Cada rama lo puedo convertir en un cable equivalente, cada cable equivalente en un circuito equivalente y puedo modelar una neurona bastante bien, una a una. Bueno, este es el principio de, digamos, del proyecto del Human Brain Project y la idea de modelar el cerebro neurona a neurona desde abajo. Bueno, conocemos bien las neuronas, modelar, si quiero bajar el nivel de las moléculas se me complica enormemente, pero tengo muchas cosas que modelar. Realmente la neurona, las redes, que es de lo que menos sabemos, la conectividad es lo que menos sabemos, y finalmente la conducta, que es lo que nos importa, porque al final lo que queremos saber es la conducta, ¿no?
En teoría es lo que estamos haciendo, moderando las neuronas una a una hasta los 85.000 millones, modelar el cerebro. Lo cual tenemos un recorrido gigantesco, porque si no sabemos cómo están conectadas, pues nos falta, digamos, una pieza gigantesca, enorme, ¿no? Esto, lo de la izquierda, es una neurona de Cajal, un dibujo de Cajal. Lo del medio es una toma real de la actividad de unas neuronas, y lo de la derecha es la simulación que hace de una columna cortical en el Human Brain Project, de neuronas artificiales. Es una simulación. Bueno, hay dos proyectos de simulación. Bueno, hay un proyecto de simulación que es el Human Brain Project, que es un proyecto gigantesco, ahora hablaré un poco más, y luego está la iniciativa de Obama. Parece que todas las iniciativas interesantes llevan el nombre de Obama. Las dos con una dotación económica enorme, y bueno, pues con algunas controversias. Del Human Brain Project es curioso, es interesante saber que no es un proyecto digamos, de ciencias o de biología, es un proyecto de tecnología. Lo paga el área de tecnología, no es un proyecto en principio no exactamente es un proyecto para entender el cerebro, sino para sacar las conclusiones, para fabricar, digamos, nuevos sistemas mejores. Ya veis que tienen, pues, High Performance Computing, Neurorobotics, montones de computing. Es un proyecto de tecnología, no es un proyecto digamos, de la rama de ciencias. Hay una parte muy importante del proyecto en España y lo lleva la Universidad Politécnica de Madrid. Podéis hablar con ellos, son encantadores. Tuve una reunión con ellos, lo conté ayer, que quieren utilizar los fondos europeos para digamos, investigar aquí. Apenas hay empresas españolas que concurran en esto. Y se lo van a gastar otros el dinero que nosotros ponemos. El Human Brain Project, bueno, muy interesante. ¿Alguna cosa más respecto del cerebro y ordenador? Son muy distintos, vale la comparación, sobre todo en lo que se refiere a la información, pero hay otras muchas partes que no valen. Por ejemplo, la distinción entre hardware y software. Los ordenadores tienen hardware y software y el cerebro no. Y ya vale, o sea, es que no puedo, es que es como una especie de permanente, ¿no? ¿Cuál es el hardware del cerebro y el software del cerebro? No existe, es que no tiene nada que ver, es que son otras cosas que ya lo sabéis, pero es que como que hay que repetirlo, ¿no? No tienen nada que ver una con otra. Así que no puedo coger el software y llevármelo al... Hay que hacer otra cosa, lo que os he contado, pero no vale esa digamos, simplificación de subo el software del cerebro y... Eso es no entender nada. No entender nada, y sorprende que quien realmente lo entiende sigue utilizando esta terminología, ¿no? Bueno, animales favoritos de experimentación, me gusta especialmente el gusano, ¿no? Porque del gusano conocemos sus 302 es del C. elegans, sabemos cómo están conectadas y no somos capaces de hacer una simulación. Luego, ¿cómo vamos a hacer una simulación de un cerebro de 85.000 millones de neuronas? Si tiene 302 y está descrito el conectoma y el genoma y todo desde hace un montón de tiempo. Y bueno, eso es un ejemplo de simulación, y hay grupos de simulación para simular el ser más simple que conocemos. Bueno, es decir, queda mucho, porque también quiero orientar un poco mi charla al presente, porque me parece que el futuro es muy interesante, pero más si lo basamos en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Así es que estamos tratando de conseguir una simulación del cerebro que es muy complicada, basándonos en la simulación de las neuronas, pero lo tenemos muy difícil. Vamos a la inteligencia artificial débil, a la imitación funcional. Porque vale, hay unos señores que están haciendo todo esto, pero por otro lado hay otros que les importa un bledo, que están trabajando simplemente diseñando software, que ganan dinero y que viene, digamos, un tsunami de aplicaciones inteligentes que estamos viendo por todos los lados. Es lo que llamo imitación funcional. Antes, un par de cosas por orientarnos. Primero, una pregunta que sale con frecuencia y tal, ¿puede tener conciencia el...? Bueno, lo dijo un poco Jesús ayer, podría tener o no tener, pero no se ha intentado. Si tú no haces un ordenador en el que pretendes que tenga conciencia, no va a tener conciencia. No va a surgir la conciencia porque sí, sería misterio, magia, sería magia. No, quizá
construyamos ordenadores que tengan motivación. De momento no interesa mucho, porque simplemente lo enchufas, le das al botón y ya está, funciona. ¿Para qué vas a construir un ordenador? Es decir, la justificación económica no existe. No es que no se pueda hacer, no es que no se pueda hacer, pero hoy no existe. Así es que los ordenadores no tienen voluntad, emociones, conciencia, ni lo van a tener a menos que trabajemos en que lo tengan, que podría ser. El movimiento es una parte interesante y tiene que ver un poco con lo que hablamos de ayer también de la paradoja de Moravec. Bueno, parece fácil, ¿no? No tanto. Imposible, ¿no? Pero... Y esto, bueno, no es que parezca fácil, pero a lo mejor alguno sois capaces de hacer alguna cosa de estas. Alguno tocaréis el piano o la guitarra. Lo primero, que era hacer una operación, un cálculo mental, es complicadísimo. Y esto, sencillísimo, pero está a la altura de nuestras manos. Y entonces aprovecho para contradecir, no exactamente contradecir, matizar lo que ha dicho Marlon, en lo que viene referido a los robots. Los robots son muy malos, son muy torpes. Hasta hace poco, o sea, caminar para un robot es una cosa complicadísima. Los robots se caían y no se levantaban. Y es que son muy malos. Los robots antropoides. Un robot que pinta un coche, no. Un robot antropoide. Entonces, a la hora de procesar y encontrar la eficiencia, trabajar ser capaces de trabajar en paralelo es muy importante. Cantidad de tiempo, si hay varias cosas haciendo en paralelo. Sin embargo, no todo es, o las tareas o los procesos no son tan fáciles. Por ejemplo, si tú tienes 50, digamos, clientes en un bar y tienes un camarero que les atiende, pues si pones 2 camareros vas más rápido. Porque siempre se tropiezan un poco. Si pones 3 no va 1/3. Y llega un momento en el que por más camareros que pongan no va mejor. Y si pones 200 camareros es peor que si pones 100. Así es que hay, digamos, la paralelización en las tareas, en el cerebro y en los ordenadores es algo que puede ser enormemente complicado. Los ordenadores lo hacen bastante mal, muy mal, muy mal. La paralización de esos. Porque es perfectamente posible que los datos, que un procesador está libre, pero no tiene los datos porque lo está usando el otro. Es súper común, ¿no? ¿Y nosotros cómo trabajamos? ¿En multitarea o en monotarea? ¿En serie o en paralelo? Y aquí viene un poco lo anterior, y viene la paradoja de Moravec. Depende de lo que estemos hablando. En los procesos conscientes, es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una operación matemática, un cálculo, somos enormemente torpes. Y tienes que coger, y para hacer un cálculo de eso es horroroso, porque nuestro cerebro, digamos que es versátil, pero es enormemente poco eficiente en las tareas conscientes. Sin embargo, en las tareas inconscientes, como por ejemplo tocar el piano o hacer un salto de trampolín, somos enormemente eficientes. Y trabajamos en paralelo. O sea, yo voy andando por la calle y mi área de reconocimiento de caras va revisando todas las caras de todas las personas a las que veo. Automáticamente, en paralelo, sin que yo le preste conciencia. Porque lo malo, o lo que no funciona muy bien, es la conciencia. Y aquí viene la paradoja de Moravec, que también hablamos ayer, que es lo que para los ordenadores es fácil, para el cerebro es difícil y al revés, ¿no? O como decía Moravec, el proceso deliberativo que llamamos razonamiento es, creo, el barniz más delgado del pensamiento humano efectivo solo porque se basa en el conocimiento sensoriomotor mucho más antiguo y poderoso, aunque habitualmente inconsciente. O de Marvin Minsky, en general no somos conscientes de nuestras mejores habilidades, que son motoras, o somos más conscientes de los pequeños procesos que nos cuestan como calcular, que en los complejos que se realizan de forma fluida. Así es que estamos muy confundidos. Básicamente, en el mundo había, digamos, 2 tipos de seres, los humanos y los animales, y la comparación entre ambos es, bueno, a mí no me extraña que los animales sean más fuertes, son más fuertes, y por lo tanto no me siento menos humano porque sean más fuertes, pero yo soy más listo porque tengo un proceso consciente que los animales. La comparación es bastante fácil. Así que llegan las máquinas, el tercer jugador,
Y si las máquinas son más fuertes, a mí no me extraña, porque yo no era el más fuerte, estaban más fuertes los animales antes, muchos animales. Pero lo que no soporto es que las máquinas sean más listas, porque no había nadie más listo que yo. Y la pregunta es, ¿soy tan listo? ¿Somos tan listos como nos creemos? Hay una enorme parte del cerebro dedicada a la parte sensoriomotora, y realmente la conciencia es bastante chapucera y funciona de una manera muy ineficiente. Basta hacer un cálculo matemático de esos. Me llevo 3, multiplico, lo pongo... Madre mía, eso es una chapuza total, ¿no? Pero lo puedo hacer, lo puedo hacer. ¿Y a qué llamamos inteligencia? Tradicionalmente, un ratón corriendo por un laberinto es un ejemplo de inteligencia. Los psicólogos lo han usado para todo tipo de pruebas. Le doy alcohol al ratón y lo hace peor, le quito un trozo de cerebro y lo hace peor. En fin, es un comportamiento inteligente por definición. Si lo hace una máquina, no. Eso ya no. El primer ratón, es curioso porque el primer ratón que salió del laberinto lo hizo Shannon en los años 50, una cosa graciosa. Y... ¿Qué es la inteligencia artificial? Según Marvin Minsky, uno de los de la inteligencia es la ciencia de hacer máquinas que hagan cosas que requerirían inteligencia si las hicieran los hombres. Pues vale, pues bueno, no me aclara mucho, ¿no? En 1956 los digamos, padres de la informática se reunieron en la conferencia de Dartmouth y emitieron un comunicado que tiene mucha gracia también, ¿no? Dice, en 1956... Dice, el estudio tratará de avanzar en la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia pueden, en principio, describirse con tanta precisión que una máquina sea capaz de simularla. Eran absolutamente ingenuos. Era maravilloso lo ingenuos que eran, ¿no? Se intentará encontrar la forma de que las máquinas sean capaces de utilizar el lenguaje, formar abstracciones y conceptos y resolver los tipos de problemas que hasta ahora están reservados a los seres humanos y mejorarlos. Pensamos que si un grupo selecto de científicos trabajaran juntos durante un verano, pueden conseguir un avance significativo en alguno de estos problemas. Para nada. Pasaron desde el principio de la inteligencia artificial, luego vinieron los inviernos de la inteligencia artificial, aquello, vamos, qué optimismo, ¿no? El test de Turing ya lo comentó Jesús ayer. Básicamente Turing lo que dijo es, me voy a quitar de lío, si una máquina es capaz de engañar a un humano y hacerle pensar que es un humano, pues la considera inteligente. Bueno, es un planteamiento útil, práctico, ¿no? En un entorno de lenguaje verbal sin restricciones, las máquinas son muy torpes. El Eugene que comentamos ayer, es que, claro, se hace pasar por un niño ucraniano que no sabe hablar muy bien inglés y tiene 13 años. Porque cuando le hacen alguna de las preguntas, ¿qué es más alto? ¿El Monte Everest o una caja de zapatos? Dicen. No estoy seguro. No engaña a nadie. O sea, si estás un buen rato, es obvio que es una máquina. Es que absolutamente obvio. O más bien aquello de, no estoy seguro, ¿y tú qué piensas? No. Bueno. Así es que a mí se me ocurre, digamos, mi aportación a la ciencia es hacer un test de Turing para tareas, ¿no? A ver para qué tareas los ordenadores lo hacen mejor que los humanos. No en un entorno que le queda un montón, Bueno, algunas, pero la lista es interminable. Cada vez más hay aplicaciones en que las máquinas lo hacen mejor. Muchas. La lista es creciente. Y además, cada vez que una entra ahí, ya no sale. Cada vez lo hace mejor. Así que tú puedes decir que para una determinada aplicación el rendimiento de una máquina es subhumano, normal, humano o superhumano. Y muchos se consideran superhumanos. Por ejemplo, jugando al ajedrez es superhumano. Es decir, juegan mucho mejor, ¿no? Precisamente, una anécdota. Esto es 1997, el operador de Deep Blue está a la derecha de la máquina de IBM, Kasparov está a la izquierda, están jugando en Nueva York, Kasparov juega con la bandera rusa, Deep Blue juega con la bandera americana, porque es de IBM, y entonces todos los americanos van con el ruso, porque todos van con el humano, y todos van contra la máquina. Pero, señores... Le destrozó, se acabó. El campeón del mundo desde 1997 es una máquina. Es que no juegan ya no tiene sentido.
No hay caso. Ningún jugador, ningún campeón del mundo pretende jugar contra una máquina. Pierde, por supuesto, sin más. Kasparov, que me cae muy bien y me gusta mucho, tiene esta frase con la cual estoy completamente en desacuerdo. En lugar de un ordenador que pensaba y jugaba al ajedrez como un ser humano, con la creatividad y la intención humana, consiguieron uno que jugaba como una máquina, igualando sistemáticamente 200 millones de posibles movimientos por segundo y ganando por fuerza bruta. Bueno, vamos a ver. Pensaba y jugaba al ajedrez como un ser humano. De nuevo lo mismo, ¿qué es eso? ¿Qué es que pensaba como un ser humano una máquina y que jugaba al ajedrez como un ser humano? ¿Qué quiere decir con eso? Claro que jugaba al ajedrez como un ser humano, porque había un programador que le había dicho como que tenía que jugar al ajedrez. Por supuesto que jugaba como un ser humano. Lo raro sería que hiciera otra cosa, ¿no? Con la creatividad y la intuición humana. Claro, es que los humanos tienen intuición. Pero vuelvo a la parte del principio, lo que no conocemos es el cerebro. No es que los ordenadores tengan o no tengan intuición, es que lo que no sabemos es lo que es la intuición. Porque a lo mejor la intuición tiene menos magia o misterio una vez que sepamos más de lo que va el asunto. Que jugara con una máquina, claro. ¿Cómo va a jugar? Y ganando por pura fuerza bruta. Es que 85.000 millones de neuronas no es fuerza bruta. Es que eso no es fuerza bruta. Es, digamos, un conjunto de mezclas en la comparación que tienen poco sentido, ¿no? Desde mi criterio, ¿no? Ese librito, es Smarter Than Us, os lo recomiendo, es muy pequeñito y tiene mucha gracia, ¿no? Y entonces habla de que, en relación a la inteligencia artificial, nuestra tendencia es a reclasificar todo lo que hace un ordenador como que realmente no tiene inteligencia, que tiene gracia. Es decir, si hago un cálculo matemático, pues es inteligencia. Pero si ya bueno, ya no es tan inteligente. Y si juego al ajedrez, es muy inteligente. El ajedrez es un juego de inteligencia. No, ya no, pero es que lo hacen las máquinas. Así es que todo lo que según lo van haciendo las máquinas ya pensamos que no es inteligente. Y Kurzweil, el de la singularidad, en 1990, predijo que un campeón del mundo iba a ser un ordenador. Y entonces dijo, cuando eso ocurre que rebajaremos nuestra opinión sobre el ajedrez. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es que realmente el ajedrez tampoco es de máquinas, ¿no? Mejoraremos nuestra opinión sobre las máquinas. Bueno, es verdad, es que las máquinas empiezan a hacer cosas que son sorprendentes. O rebajaremos nuestra opinión sobre los humanos, que es lo que está ocurriendo. Es que a lo mejor no somos tan listos. Es que a lo mejor no somos tan listos como pensábamos, ¿no? Este término no ha tenido todavía mucha acogida, yo creo, pero resumo un poco lo que estoy diciendo. Cada vez tenemos más aplicaciones una a una sueltas que van viniendo a ocupar nuestro espacio. Hay alguna que es ya nos hemos acostumbrado, pero es fascinante, como por ejemplo el reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz, diré, pues eso, porque lo que decía el otro, ya como lo hacen los ordenadores, pues ya no es humano. El reconocimiento de voz era complejísimo, un problema enorme durante décadas, ser capaces de dictarle a un ordenador y que tradujera la voz a texto. Simplemente eso, no que lo entendiera, que lo tradujera. Ahora ya lo hacen todos los móviles. Bueno, pues como esto ya nos hemos acostumbrado. Entonces, como esto, cada vez más y más y más reconocimiento de cara, reconocimiento, infinidad de cosas que van viniendo una tras otra. El GPS, el navegador, qué tontería, que es una cosa de máquinas. ¿Cómo no van a hacer las máquinas eso? Bueno, pues hace 5 años no lo hacían, ¿no? Y así una y otra. Voy a hablaros de Watson, porque en esto llegó Watson, ¿no? Watson, este es un concurso de televisión en Estados Unidos llamado Jeopardy, parecido a Pasapalabra, en el que desafió, como en el caso IBM, desafió, como en el caso de Deep Blue, a los dos mejores de la historia de Jeopardy, el de la izquierda y el de la derecha. A ver si... ¿Cómo lo pongo para que se oiga? No, entre tanto, os voy a poner un trozo del programa, que hoy todavía es el mejor marketing que tiene, ¿no? No vais a entender nada, ya os lo digo. ¿Por qué? Primero, porque está en inglés, es cultura americana, las preguntas son muy difíciles, pero para que os hagáis una idea de un poco de qué va el asunto. Básicamente se hacen un conjunto de preguntas y tienen que responder. El que pulsa más rápido el pulsador, pues responde, ¿no? $2 million make him Jeopardy's all-time biggest money winner. From Los Angeles, California, here's Brad Rutter.
An IBM computer system able to rapidly understand and analyze natural language, including puns, riddles, and complex questions across a broad range of knowledge. Please welcome Watson. In 2004, he captivated America by winning 74 consecutive matches and $2.5 million on Jeopardy! From Seattle, Washington, here's Ken Jennings. And now, here is the host of Jeopardy!, Alex Trebek. Thank you, Johnny. Hedgehog podge for 1600. Answer. Hedgehogs are covered with quills or Hedgehogs spines, es which are puercoespín. hollow hairs made stiff by this protein. Watson, What is keratin? you were right. The art of the steel for 1200. Answer. The other daily double. Watson, what are you going to wager? 1246, please. 1,246. Here is the clue in the art of the steel. The ancient lion of Nimrud went missing from this city's National Museum in 2003, along with a lot of other stuff. I'll take a guess. What is Baghdad? Even though you were only 32% sure of your response, you are correct. Go again, Watson. Church and state for 400. A Dana Carvey character on Saturday Night Live. Isn't that special? Watson. Who is the church lady? Yes. Hedgehog podge for 400. Some hedgehogs enter periods of torpor. The Western European species spends the winter in this dormant condition. Watson again. What is hibernation? Right. Cambridge for 400. With much gravity, this young fellow of Trinity became the Lucasian professor of mathematics in 1669. Watson. Who is Isaac Newton? You are right. The art of the steel for 400. Rembrandt's biblical scene, Storm on the Sea of This, was stolen from the Boston Museum in 1990. Watson. What is Galilee? Yes. Church and state for 800. Bueno, la diferencia es gigantesca. De repente entra en a competir en un, digamos, un mundo abierto de preguntas, de todo tipo de preguntas, entendiendo el lenguaje natural. El cambio es brutal. No es que esto sea fácil de implementar en nuestra vida cotidiana, pero desde luego el ejemplo es radical. Se puede. Como veis, se puede. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, es un fresco para analizar un poquito. Es un fresco de Miguel Ángel en las paredes de la Capilla Sixtina que pinta a los salvados y a los condenados. Hay que dar la respuesta correcta porque en este juego, si pierdes, te quitan puntos, ¿no? Bueno, la respuesta es el juicio final, no cualquier otra cosa, exactamente el juicio final. Una pregunta de mi cosecha. Su aeropuerto se juega en los juegos de mesa. Su aeropuerto se usa en los juegos de mesa. Porque el programa tiene, digamos, muchos segundos sentidos, dobles intenciones, lo que es el lenguaje. Lo que es el lenguaje humano, ¿no? ¿Qué has querido decir, no? ¿Qué has querido decir? Su aeropuerto se usa en los juegos de mesa. ¿Cuál es la respuesta? Barajas. No, Madrid. No es Barajas, es Madrid. Te habrían quitado puntos, ¿no? Ahora se llama Suárez, sí, también esto tiene algún tiempo. Pero no es Barajas, es Madrid. Es decir, está preguntando, no lo dice, su aeropuerto. Esta es una pregunta mía, pero para que os hagáis una idea, ni siquiera dice de qué estás hablando. No dice de qué estás hablando, de ciudades, o sea, que realmente es complejo, ¿no? El lenguaje humano es muy complejo. ¿Cómo funciona Watson, básicamente? Coges un montón de documentos, lo que se llama el corpus, y entonces los pasas por unos procesos que lo que hacen es, por ejemplo, documentos médicos, y entonces les dices más o menos cómo se define en el lenguaje lo que es un gen, porque hay muchas maneras de nombrarlos, y entonces coge por todos los documentos, identifica, por decir algo, todas las enfermedades, genes, proteínas, síntomas, y entonces procesa todos los documentos que tú le des, ¿no? Y luego viene la parte realmente más complicada. Eso, siendo complicado, no es lo complicado. Y tú le haces una pregunta. Entonces, ¿qué hace con la pregunta? Primero la descompone lingüísticamente. ¿Qué me está preguntando? ¿Me está preguntando por una ciudad, por una persona, por una fecha? ¿Por qué me está preguntando? Con la pregunta la descompongo
con la pregunta genero todas las hipótesis que pueda, todas las respuestas candidatas que pueda. Cientos de respuestas candidatas, aunque sean una tontería. Esto es un proceso que se parece mucho al brainstorming. Todas las que se me ocurran, porque si no está entre todas las que se me han ocurrido, no voy a acertar, por muy tontas que sean. Después, para todas esas, me voy a buscar las evidencias en los documentos que tenía que soporten la respuesta candidata. Para cada una de las respuestas voy a buscar las evidencias. Y luego, finalmente, les doy un ranking. Entonces digo, yo había pensado en cada uno de los procesos, cada una de las respuestas dice, no tengo muchas evidencias de lo que... Entonces hago un ranking de las evidencias y habéis visto que en el programa había 3 barras de, digamos, las 3 primeras opciones que tenía, pero hay cientos, ¿no? Las 3 primeras opciones que tenía, las que mejor están puntuadas, ¿no? Es básicamente cómo funciona Watson. Analizo la pregunta, busco respuestas candidatas, busco las evidencias para las respuestas candidatas y hago un ranking entre todas ellas. Este es un proceso que los ordenadores no hacían. Los ordenadores básicamente lo que hacen es cálculos y una secuencia de procesos. Una secuencia de procesos establecida. Son deterministas y esto es mucho más probabilista. Como por otra parte es, digamos, la forma de humana. Otro ejemplo. En mayo de 1998 Portugal celebró el 400 aniversario de la llegada de este explorador a la India. Vale, buscas en internet y te encuentras como en mayo Gary llegó a la India después de celebrar su aniversario en Portugal. Joder, pues Gary, pues está claro, ¿no? Porque coincide todo. Celebró, llegó, mayo, aniversario, pero obviamente no es Gary. Encuentras otra que dice, el 27 de mayo de 1498 Vasco da Gama hizo tierra en Capas Beach, que es la respuesta. Pero aquí las palabras clave no coinciden. Sin embargo, tienes que ir un poquito más allá y entonces te das cuenta de que las fechas, haciendo un análisis un poco más complejo, las fechas coinciden. Coinciden las flechas. Normalmente arrival in en inglés y landed in en inglés se consideran sinónimos. También hay, digamos, una correspondencia de frases. Capas Beach está en la India y Vasco da Gama era un explorador. De modo que lo que parecía muy evidente era una tontería y lo que es más complejo es la verdad. Es decir, tenemos que ir a otra forma que es mucho menos, digamos, normalizada, basada por reglas y mucho más probabilística. El lenguaje natural, realmente de todas las tecnologías cognitivas, la que más nos importa es el lenguaje natural. Porque contradiciendo al gran Marlon, no solo es que esto no sirva, es que realmente el interfaz humano, por definición, es el lenguaje. Yo lo que quiero es hablar, yo como me comunico es hablando, ni con un ratón, ni con un puntero, ni realmente el lenguaje es lo que yo quisiera utilizar para trabajar con los ordenadores. Que ellos me entendieran y que yo les entendiera. Es la clave. Y el lenguaje humano es enormemente complejo. Sin embargo, estamos avanzando a mucha velocidad. El reconocimiento de voz es una, la traducción es otra, el paso de texto a voz, ese es un problema resuelto hace más tiempo. Tenemos muchos problemas, pero vamos muy deprisa en el reconocimiento, digamos, reconocimiento del lenguaje, que es muy complicado, porque el perro asustó al gato, o el gato asustó al perro, en castellano son cosas. Cana, can, 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 que después de una lata bailar can, can, que es una tontería, pero es enormemente complejo para los ordenadores. Pero este es el gran mundo, la parte más importante y esencial de la inteligencia artificial, que hablen con nosotros, que nos entiendan. Porque hasta ahora nosotros hacemos lo posible para que el ordenador me entienda, pero ¿por qué no hace el ordenador lo posible para entenderme a mí? Que es realmente lo que queremos conseguir, ¿no? Un poco más técnicamente. Lo de la izquierda es una base de datos. Tengo filas, columnas, qué sé yo, nombre, apellido, dirección, casado, soltero, un conjunto de cosas. Esto, las bases de datos, es lo que los ordenadores saben usar de toda la vida. Son capaces de coger tablas de millones de registros, con millones de registros, las cruzan y es lo que han funcionado siempre. Es lo que se llama los datos estructurados. Sin embargo, la información humana está en datos no estructurados, lo de la derecha, básicamente texto. Vídeo también. Hoy por hoy, texto.
nuestra información está en texto, los documentos médicos o cualquier otra cosa está en texto. Y es datos no estructurados, tú escribes lo que te da la gana ahí. No para que el ordenador te entienda, para que te entienda otro humano. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa información? Que está en texto. ¿Queremos que la procesen los ordenadores? Pues tenemos un trabajo enorme, porque de entrada no entienden nada. Entienden lo de la izquierda, porque yo he hecho lo necesario para que me entiendan. Y finalmente, aunque voy a seguir un poco hablando de todo eso, de los productos de Watson. Bueno, pues Watson no salió para ganar un concurso de televisión, sino para darle dinero a la empresa. Entonces, ¿qué productos han ido saliendo? Bueno, pues un poco en todos los ámbitos, pues en la banca y demás, pero el primero fue en el mundo sanitario, porque digamos que hay mucho dinero y porque coincidía bastante. Entonces, se llama Watson for Oncology, que se comercializa. Es casi de los primeros productos de Watson comercializables. Pero es muy importante también darse cuenta de que aquí no lo dice, pero es Watson for Oncology, porque una de las características de Watson es que aprende también, ¿no? Bueno, es un aprendizaje un poco particular, pero no tan digno de llamarse aprendizaje, pero bueno. Watson for Oncology entrenado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. ¿Qué significa eso? Que Watson es una herramienta estupenda, pero el conocimiento es lo que vale. Y el conocimiento es del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Así es que si tú quieres comprar este producto, pagas por nuevos casos, me parece que es por nuevos pacientes, y una parte va al MSK. Es fundamental tener el conocimiento y luego tener la herramienta para poderlo desarrollar y aplicar, pero lo que vale es el conocimiento. Y el MD Anderson tiene su versión, que es distinta. Entonces tú puedes elegir una u otra. ¿Y cuál es la versión aparte de los problemas de lenguaje, de castellano, ¿no? ¿Cuál es la versión en español? No hay. ¿Habrá? No lo sé. Fundamental darse cuenta de eso. Que los del MSK, no sé si serán muy buenos o muy malos en cáncer, se supone que sí. Pero se han espabilado y han dicho, porque yo quiero que en cualquier sitio, los que no son expertos en cáncer, porque los expertos en cáncer van a decir, no, yo sé más que el del MSK, pero los que no son expertos dicen, pues si puedo acceder a esto, pues me da un nivel de conocimiento fácil, porque esto hace un montón de cosas, incluye infinidad de cosas, incluye los expedientes, la historia, la historia poblacional, está bien hecho. Y te da unas recomendaciones de quimioterapia, de intervención, de todo tipo. Y las puedes ir modificando, una cosa, digamos, muy, muy trabajada, ¿no? En resumen, Watson maneja el lenguaje natural, usa información no estructurada, que es lo que no está en bases de datos, genera y evalúa hipótesis, se mueve en la ambigüedad, no necesita moverse, digamos, en cosas absolutamente ciertas, busca evidencias, proporciona respuestas y aprende. Y procesa enormes cantidades de datos. ¿Cómo es la computación actual? Porque insisto en que el futuro es más emocionante todavía si lo basas en las cosas que estamos haciendo ya. Bueno, el mayor invento de la humanidad, la escritura, no los ordenadores, la escritura. Pero es que los ordenadores son como la escritura. Es que tampoco hay más magia, ¿no? ¿Qué hace un ordenador? No hay nada que haga un ordenador que no pueda hacer un humano con papel, lápiz y tiempo. Mucho papel, mucho lápiz y mucho tiempo. Van muy rápido, pero hacen lo mismo que hacemos nosotros. Luego es una especie de extensión de la escritura. Y hacen lo que les pedimos. Sorprendente sería que hicieran otra cosa. Solo hacen lo que les pedimos. De modo que un programa de ajedrez juega como le ha programado el programador, que sabe ajedrez. Y actúan como los humanos. Siguen la lógica de los programadores y responden de alguna de las maneras posibles de lo que responden los humanos. Por ejemplo, a la hora de elegir un trayecto, es que yo no habría hecho lo que hace el ordenador, es que lo hacen como una máquina. Pero es que el programador le ha dado, de todas las opciones que tenía el programador, le ha dado la que a él le ha parecido que era mejor. Y a lo mejor no te gusta a ti, pero hacen lo que les decimos. O sea, las máquinas funcionan como los humanos, porque no podría ser de otra manera, ¿no? Más computación actual, el Big Data. Bueno, el 90% de los datos del mundo se han creado en los 2 últimos años. La creación de datos es brutal.
Es brutal. En vídeo, por supuesto, sí que es una cosa que es, digamos, una marea absoluta. El 80% es no estructurado, es decir, son datos oscuros para los ordenadores, que los ordenadores no saben manejar, no saben qué hacer con ellos. Tenemos que decirles qué queremos que hagan con ellos. Y toda esa información es absolutamente trascendente. ¿Y qué hacemos con ella? O la ignoramos, o la tiramos, o la borramos, o... Ya entrando un poco en la parte médica, es sorprendente que hasta hace poco las historias clínicas se escribían a mano. Me diréis, no. Digo que sí, que yo lo he visto, que lo he visto al médico escribirlo a mano. Pero hombre, no, ¿cómo va a ser eso? Que no, estás hablando de 1950, no. ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que se escribiera a mano? Claro, eso no es Big Data. Es decir, es que si además tienes que hacer el análisis de la grafía del médico, que es muy conocida, pues es que ya es el colmo. O sea, tampoco hay que ponérselo tan difícil, ¿no? A los ordenadores, ¿no? Bueno, pues todos los datos médicos, pero son todas las historias electrónicas, las imágenes, todo eso es Big Data. Y realmente en el mundo de la medicina es clarísimo que es Big Data, porque ¿cuántos médicos hay haciendo diagnósticos diarios? Eso es Big Data. Eso es Big Data. Big Data le llaman las 4 Vs, que es un volumen enorme de datos, enorme, se producen a una enorme velocidad, con una variedad enorme de todo tipo que vienen de todo tipo de fuentes y con una velocidad dudosa en montones de casos. Este es el desafío para los ordenadores de Big Data. Un poco en relación con lo de Twitter, este es un estudio que yo no sé por qué lo han quitado los de Google, pero se les ocurrió hacer eso. Vamos a ver cómo si con las simples consultas de los usuarios en Google, porque como decía Marlon, yo se lo decía muy bien, no es gratis extraer información de nosotros. Con esas simples consultas de los usuarios de cuáles son los síntomas de la gripe, qué tengo que hacer si tengo gripe, el niño tiene gripe, en fin, cosas que tecleas, sin más, cogen, analizan el conjunto de datos de los usuarios que teclean algo de gripe y entonces hacen una estadística que clavan los datos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Los clavan. Esto es otra fuente de datos. Esto es Big Data también, pero es que esto no es un Big Data que hayan generado los servicios médicos, los han generado los usuarios. ¿Se pueden extraer conclusiones de esto? Por supuesto. Big Data es cantidad de información que viene de todos los medios y que hasta ahora desechábamos, tirábamos. Aunque luego tengo una transparencia específica, por centrarlo también un poco en el mundo médico, hay cantidad de ejemplos con Big Data. Cuando ocurrió la epidemia de gripe A, hubo un médico que decía, es que la ministra debería de saber todas las mañanas cuántos casos de gripe A hay. Digo, pues lo sabrá, ¿no? No lo sabe. Antes Marlon nos ha puesto una transparencia de todos los ataques que están ocurriendo en este momento. Yo os digo, ¿dónde están los datos de todos los nuevos casos de gripe que se están dando en este momento? Ni idea. Pero ¿cómo que ni idea? Pero tenemos que saberlo. Pero si es que están ahí, es que lo están diciendo los médicos, lo están escribiendo. ¿Por qué no lo sabemos? Desde un punto de vista de una información con esto, me parece sorprendente. Si están los datos, ¿por qué no los usamos? Eso es Big Data. Y hay montones de otras cosas. Por ejemplo, un medicamento, una prueba clínica de un medicamento. ¿Cuántos ensayos se hacen? 5.000 para un determinado medicamento. Luego, cuando lo llevamos a la práctica y los usamos en la práctica diaria, ¿cuántas veces se administra ese medicamento? 100.000. ¿Y esos datos, por qué no usan o contradicen los datos de los estudios clínicos previos? Con las debidas, no es lo mismo, hay más control en el estudio clínico, pero ¿por qué no se usan? Si puedo usar los datos de los usuarios que teclean gripe en el buscador, ¿por qué no puedo usar los otros datos? Y es que, porque a lo mejor puedo llegar a las cosas,
pues no valía para nada el medicamento, o que la gente se pone enferma los lunes por la mañana y no los viernes por la tarde, o que los infartos ocurren a mediodía, o qué sé yo. Tantas y tantas y tantas cosas. ¿Por qué no están todos esos datos disponibles para la investigación? Porque estoy convencido de que habría extraeríamos una enorme sabiduría de todos esos datos de una manera muy barata, muy fácil, porque están ya. En la nube, un poco, hilándolo un poco también con lo anterior, tenemos el teléfono móvil, decimos que es inteligente, pero realmente no es inteligente. El teléfono móvil no es muy inteligente. La inteligencia está en la nube. Está en la nube. La inteligencia está en Google, que sabe que los usuarios teclean gripe. Ahí está la inteligencia. Así es que cuando hablamos de la nube, realmente la nube no es que tú puedas subir, no es tanto que tú puedas subir tus ficheros, como que cada vez que tú haces algo, los servidores lo saben. Cuando tú hablas al teléfono y reconoce la voz, el teléfono no reconoce la voz. El proceso es, tú le hablas, lo graba, lo envía al servidor, está en Oklahoma, lo compara con cientos de millones de registros de voz, a los cuales se añade el tuyo, que no es gratis, que tú le estás ayudando. Lo compara, lo traduce a texto y te lo envía. Tu móvil no lo hace un servidor. En la nube es donde está el conocimiento. Y por eso, y Watson es un servicio en la nube, y el Memorial Slow Kettering Control Center lo que quiere es que tú le introduzcas datos, le alimentes, le enseñes, le entrenes. Le des tu información. La inteligencia está en la nube, no en el teléfono móvil. Esto es un texto médico de una historia clínica. Entonces lo que queremos hacer al final de todos esos datos es estructurarlos, porque es que al final los ordenadores no saben hacer otra cosa. Vamos a estructurarlos. Así es que lo que vamos a hacer es pasar por todos los documentos y estructurarlos. Así es que vamos a buscar todas las enfermedades, todas las medicaciones, todos los síntomas. Así es que voy a coger la información no estructurada y voy a tratar de estructurarla no a mano, uno a uno, sino, digamos, en un proceso automático de estructuración de la información no estructurada. Pero es muy importante que eso es texto no estructurado que los ordenadores no entendían hasta ahora y no les servía para nada. Pero sí queremos utilizarlo, porque sí queremos saber pues, en cuántos documentos aparece involucrado tal gen, o tal gen y tales síntomas. O, por ejemplo, los ordenadores parece que los hemos conseguido, ya tenemos un ordenador, bueno, tienen enormes retos y van a seguir avanzando. Serán más rápidos, más pequeños, menos consumo, más paralelismo, aprenderán, que es un desafío que estamos en ello ahora, aprenderán. Y es una parte completamente, cuando realmente aprendan, lo vamos a llevar sorpresa tras sorpresa. Y por último, y con esto termino, para, digamos, meter un poco ya el dedo en la llaga, la visión de un diagnóstico, absolutamente una opinión, podéis, por supuesto, estar completamente en desacuerdo. La opinión de un, digamos, informático, que he trabajado, digamos, un poco en otros ámbitos, como la banca o la distribución y tal, la medicina. Bueno, hay enormes áreas de mejora, que es lo que dicen los consultores cuando no quieren decir que está muy mal. Oportunidades de mejora. Bueno, la gestión, la simple gestión, ¿no? O sea, pues hay infinidad de cosas para mejorar la gestión. Incorporar distintos actores que tienen que ver en el proceso sanitario. Es fundamental, que es un negocio, y eso no es nada malo, es la realidad. Mueve una cantidad de dinero enorme y cada vez hay más. Por ejemplo, IBM ha dedicado una unidad entera al mundo de la salud, porque hay, digamos, mucho dinero detrás, mucho dinero. El 50% del gasto sanitario del gasto de las administraciones autonómicas, que es enorme. La historia clínica electrónica. Ayer estuvimos horas debatiendo sobre eso y hay horas de debate. Pero es una herramienta fundamental. ¿Que es mala? Vale. Se podrá mejorar. Pero es imprescindible. Es imprescindible. Es imprescindible. No tiene ningún sentido que lo anterior que se tomaran registros a mano. Cosas que, por ejemplo, a un informático le sorprenden. Es que es propiedad intelectual del médico. ¿El qué? ¿La historia clínica electrónica? No. Sí. Es como si la cajera de Mercadona
sus datos de cada vez que pasa un eso fueran de su propiedad, pero no puede ser. Que sí, que es propiedad del médico. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Puedo extraer datos de la historia clínica electrónica? Claro. Quiero extraer datos de la historia clínica. Quiero aprender, porque hay miles de médicos haciendo historias clínicas electrónicas diarias. O sea, que es una parte absolutamente esencial. Se puede mejorar infinito. El interfaz de usuario, en el sentido de que estoy todo el rato mirando la pantalla y no estoy mirando al paciente, vale. Pero es una herramienta esencial. Habla un poco, todo esto es Big Data, y la sanidad es un ejemplo perfecto de Big Data, porque hay variedad de fuentes de todos los lados, velocidad, volumen y cantidad de información para extraer, porque al final es para conseguir entender mejor cómo funciona. La imagen médica hoy, bueno, pues llegará un momento en el que la imagen médica, en cuanto a volumen, es gigantesco, claro. Llegará un momento en que poco a poco, y esto es quizás más futuro, los propios ordenadores rutinariamente sean capaces de analizar las imágenes médicas y empezar a extraer conclusiones, no sé si de fracturas o de tumores o así, pero ocurrirá, porque ahora mismo empiezan a reconocer cara y empiezan a reconocer... Le queda, no es fácil, le queda, pero llegará, estoy convencido, ¿no? Watson lo he visto. Y luego la sanidad tiene una cosa fascinante, y es que tiene un equipamiento que no tienen otros sectores. Es decir, un robot de cirugía o un aparato de resonancia magnética es alta tecnología, es una cosa muy complicada que no hay en la banca ni hay en la distribución. En la distribución hay una máquina que mueve palés y, bueno, no mucho más, ¿no? Así es que tiene un equipamiento, digamos, muy interesante. Pero tiene otro equipamiento que es muy interesante también, que son el pequeño equipamiento. Entonces, cada vez más hay dispositivos en las casas, pues supongo que la gente se toma la atención. ¿Qué hacemos con esos datos? Pues nada, no sabemos nada. Pero ¿por qué no va esos datos a reportarlos para hacer una teleasistencia, que queden registrados, que sepamos cuál es el registro de todas las personas que están en su casa, bla, 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 bla? Hay infinidad de cosas. Y el que te decía cómo amarlo en cuando dormir o si duerme mucho o poco, ¿por qué no tenemos un registro de lo que duermen los españoles? Pues podríamos tenerlo, no parece que sea, digamos, preservando la privacidad, ¿no? Y tantos otros, infinidad de ellos, ¿no? Que son un poco los variables. Y las aplicaciones, es decir, cada vez, ahora son un poco chapuza, pero cada vez habrá más aplicaciones. Aplicaciones porque ya no hablamos de la medicina, sino un poco de la salud. Y la gente, pues a lo mejor es una chapuza y está muy mal, y la dieta que te da una aplicación, pues es muy mala, pero irá mejorando, y hay un montón de aplicaciones que vienen en marcha. Y con esto termino. Y nada, muchas gracias.